Muy buen día, venerables seres. Sean bien llegados a esta sala de conferencias para un encuentro con las sacras enseñanzas de los maestres Hakelium Zeus Indus Zeus y Samael Joab Bator Weor. Hoy en voz de nuestro estimado maestro Alcolanda, le pedimos a un ser de la sala, una Eva, que nos realice la oración inicial. Eh, Excelente día para Excelente todos día, vuestras venerables mercedes seres. en runa de Petice. Sacratísimo Señor Jehová, que línea aún. Gratitud os doy, mi Señor, por este día más de vida que nos das. Gratísimo Señor, por todas las cosas que nos brindas día a día. Pedimos, suplicamos, rogamos, imploramos a vuestra merced, bendiciendo a todos los seres que están en esta sala, al ser que va a dar la conferencia, dándole la luz y la sabiduría de Dios. Pedimos, Señor, por la gente enferma, por la gente que no tiene trabajo, por la gente que le falta el alicierto, sea vuestra merced, dándoles y supliéndoles a cada instante, a cada cierto. Todo esto lo pedimos con los méritos del gran Cabí Jesús el Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos, aún sea. Aún sea gratitud, venerable Eva, agradecemos altamente su oración. Venerable maestro Alcolanda, adelante con su disertación. Bien, mientras inicia nuestro venerable maestro, vamos a que un ser de la sala que han estado en las conferencias, en estas entregas, nos pueda dar un concepto o una opinión acerca de lo que considera que es la cesárea. Venerable dragón Rajible, si usted se puede abrir el fono y nos puede decir algo al respecto, sería muy interesante conocer su sabiduría. Buen día, venerable maestro. Eh, pues entiendo de la cesárea es el método que utilizan hoy en día la medicina alopática para cuando una Eva no logra tener de forma natural a su bebé, o sea, un parto, entonces le realizan la cesárea. Hoy en día pues lo están utilizando más como cuestión económica porque a un médico puede ser mejor pago por una cesárea que no por un parto natural, pero pues se realiza cuando es ya porque toca, es porque el bebé no viene en la posición fetal para que salga bien el niño. Obviamente dentro del Tao pues se tiene otro concepto cuando el niño va de pie o de cabeza, pero normalmente en la medicina alopática, si el niño no va de cabeza y no está en su posición fetal para salir, entonces le practican una cesárea, aparte de otros motivos médicos, pero eso es más o más lo que entiendo. Gratitud, venerable dragón Rajible. Un varón, si puede dar un concepto en este concierto, estamos atentos. Gonzalo, honorable Gonzalo, si tiene posibilidad de abrir el fono y nos puede dar un concepto, estaríamos atentos, muy amable.
Bueno, algunos de pronto están en labores. El honorable Darío, quien aparece como Darío, si nos puede dar un concepto al respecto, le agradecemos altamente. Bien. Jaime Andrés Lozano Pineda, si puede abrir el fono y darnos un porte, estamos atentos. Bueno, quien aparece como Jael Guerrero, igual Inti, si no está en labores, si puede ahorita generar soporte, adelante. En este caso, si no hay varones, entonces otra Eva que nos pueda ayudar y dar un concepto de lo que considera es una cesárea. ¿Una cesárea, maestro? Así es, venerable. ¿Puedo dar mi concepto? Claro que sí, adelante. Bueno, yo entendería, bueno, entiendo como cesárea como una violación, diría, como hacia la parte del cuerpo físico, ¿no? Es como una abertura, que no sería como lo correcto para, bueno, si hablamos de cesárea, yo lo entiendo que es como el parto de un bebé, ¿no? Entonces, la cesárea es como sacarlo por una ventana, por decirlo así. No sale por la vía correcta que Dios envió, sino que es como desviarlo y hacer de que nazca, digamos en unas palabras, por una ventana. Es lo que, pues es mi concepto, lo que entiendo. Gracias. Gratitud, venerable Eva. Muy bien, entonces quedamos en la disertación de este día con el venerable maestro Arcolanda. Adelante, venerable maestro. Muy buen día de buena salud. Gratísimas por la paciencia y la espera, estimado Sir Magnus. Claro que sí, venerable maestro Canteolus y todos los seres que están en esta sala de estudio interno o interior llamada tu sacra sexualidad. No podemos dejar de ser reiterativos en la gratitud que tenemos con nuestros maestres por haber enseñado el orden de la vida para que evitemos la mayor cantidad de errores y podamos ser asertivos en nuestra existencia. La felicidad es la suma de todos aquellos puntos que enaltecen el alma, la conciencia, los seres, al Padre interno o intervio, a la Madre divina, al Cristo íntimo. Esa es la verdadera felicidad. Por eso que la gloria, el respeto y la honra a nuestros maestres Ha, Kelium Zeus y Luceus y Samael Joaba Torbeor sean por siempre. Sí, si vuestra merced por desventura o por los diferentes karmas de la existencia nació por cesárea, no se desespere. El tema de hoy es eso, exactamente. ¿Cómo borrar los registros de las cesáreas? Todo tiene solución. Cuando Dios está dentro de nosotros, absolutamente todo tiene solución o solución. Dios no está esperando que sus hijos nos equivoquemos para lanzarnos al destierro o a la condenación eterna. Dios, como todo papá, que aunque sea humano, el papá quiere que su hijo progrese, cuanto más nuestro Padre eterno
celestial, los Elohim de la creación. Entonces ellos entregaron formas que hoy vamos a hacerlas públicas, aunque muchos quizás ya las conocen, otros quizás no. Si una persona nació por cesárea, óigase bien, si es un varón, es muy importante que comprenda que si su merced se emposa o se casa con una Eva que no haya nacido por cesárea y que sea virgen, o sea, que no se haya involucrado con hombre alguno, esa Eva le aportará las cales y las sales que perdió en el nacimiento y se redimirá ese karma. Enseñanzas que los maestros nos entregaron. Segundo, cada práctica de unión sagrada para la Sagrada Misa, que es la unión donde nos encontramos con Dios, elevando la sagrada uncelo, la sagrada unción, tomando la común unión o la unión común, la comunión hacia arriba, elevándola hacia el cerebro. Esa es la verdadera comunión, la mutacel, o sea, el aprovechamiento de la energía de la vida. Cada vez que hacemos la mutacel, estamos aportándole sales y cales a nuestro cuello, a nuestra cerviz, a nuestras cervicales, y allí estamos aportando, sumando, fortaleciendo la calidad de los seres que se llaman las cales. ¿Qué calidad? Que tengamos o hayamos tenido la oportunidad y sigamos teniendo la oportunidad de ser redimidos por la doctrina o de la ciencia que Dios trae al hacerse carne y a habitar dentro de nosotros. Otro aspecto, el varón, si es una dama la que nació por cesárea, el varón no tiene la capacidad de que si es virgen lo levante, esa no tiene la capacidad, no tenemos esa capacidad. Empero, esa Eva, cada vez que entre a oficiar en el oficio sagrado, o sea, en la sacra misa, mutando su sacra energía de la vida, ella alcanza, óigase bien, ella alcanza a sublimar hasta su cuello, o sea, hacia el sexo superior, las fuentes de vida o las sales o las cales que no pudo asimilar cuando nació. Y así va sumando cada una de las 12 sales que constituyen las bases de la vida y que dan posibilidad a que todos los órganos, aparatos o sistemas entren en vigencia, porque realmente esos son las sales y las cales que la mamá nos aporta en el cuello uterino. Es una reconexión, una repotenciación o una repotenciación de Dios en forma de sales minerales. Esas sales minerales son los conductores de electricidad o de electricidad que necesita el espíritu para poder conectarse con la materia o la viteria. Por eso son muy importantes. Si la Eva, que es la dama, la que nació por cesárea, existe una medicina que la logia blanca y que el maestro Samael Aumbeor entregó forma pública o develó en un libro llamado. El maestro Samael habló de que huestes celestiales para recaudar dentro de la naturaleza las 12 sales vitales para que la médula tenga fuerza y así la persona pueda o podamos
reunir la fuerza constelacional, ya que cada sal rige una constelación, o lo que el mundo conoce o conocemos como un signo constelacional, lo que más llamábamos zodiacal. Y decimos que no todos los signos son zodiacales, puesto que no todos representan animales. El zodiaco es la representación de animales, y no todos los signos son animales o formas de animales o actividades. Estos signos o estas formas constelacionales o constelacionales, cada mes la dama que quiera reunir las sales y las cales que no pudo recibir cuando nació, entonces busque la fecha de su cumpleaños, o sea, cuando llegue el punto cenit o el punto básico del reinicio para dar la nueva vuelta alrededor del sol. Es que el año nuevo para una persona es cuando nace. Es el año nuevo o el heliocrón nuevo. Pues toma ese día en que su merced nació, ojalá la hora en que nació, y tome esas sales llamadas la miel salínica, introduzca a nivel sublingual, deposite allí o depositamos allí esa sagrada sustancia alquímica llamada única en la esfera. Óigase bien, es la única sustancia en la faz de la Tierra que tiene todas las 12 constelaciones integradas en forma bioquímica natural y orgánica. Existió un científico llamado Schussler que descubrió que en la médula existían esas 12 sales minerales y que al tenerlas en cantidades suficientes, la persona es saludable, completamente saludable. Pero los defectos empiezan a robar una sal o 2 sales o 3 sales y empiezan a quitar las sales de ciertas áreas de la columna, a descargarlas. ¿Para qué? Para poder hacer casa en alguna área de su cuerpo o el cuerpo de la persona, que se llama enfermedad o enfermedad. Eso es. Satan, el defecto, las legiones atacan y asaltan algunas de las fuerzas salínicas que están dentro de la médula, y de esa forma no va a pasar la corriente suficiente a los órganos de donde se derivan los nervios para ser irrigados por el sistema nervioso central y poder ser irrigados por el sistema nervioso periférico. El sistema autónomo está actuando con la ayuda de estos 12 maestros, que son los 12 apóstoles internos, que llevan el mensaje a diferentes áreas de los órganos para que estén salvos, o sea, hagan la voluntad de Dios. Esa es la salvación, hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Pues que el órgano cumpla la función o la función por la cual fue diseñado. O sea que si miramos la sal magnésica que se encuentra, clórica magnésica que se encuentra en la miel salínica, ayuda a reparar el corazón, el huesón. Cuando uno se toma esa miel salínica, contiene todas las 12 sales, le aporta la deficiencia o lo suple, cubre la deficiencia que tenía, y la persona repara su organismo, o sea, encarnó a Dios. Eso es reparar el organismo, volver a encarnar a Dios, porque Dios es la salud, Dios es el equilibrio. Y al tomar la presencia de Dios hecha sustancia bioquímica, bioorgánica, que son las sales, entonces se recupera el equilibrio, que es el Tao. Eso es Dios, el Tao. El Tao es el nombre o el simbre de Dios más grande, develado en forma pública a los seres humanos. Tao es un mantra muy poderoso. Haga la prueba a su merced. Cuando vaya a hacer algo, pronuncia ese mantra Tao y descubrirá que tiene más potencia penetrante, más potencia concentrada cuando se pronuncia ese mantra para conceder o adquirir o alcanzar lo que menestemos. O sea, el poder de Dios tiene más fuerza. Y así la señorita, que quizá nació por cesárea, va a otorgarle a su cuerpo la fuerza que le hacía falta.
Vea las 12 sales como si fueran las 12 tribus. Si ahí en el corazón está la tribu de Judá, ahí está la tribu de Judá, el corazón o el huerzón, de donde proviene el Cristo, la tribu de Judá. Esa tribu es la misma de donde proviene el rey David. Óigase bien, de la tribu de Judá. Y Judá es el Señor de los judíos. Óigase bien, Judá Dios o Dios Judá es Dios, o sea, el íntimo de Dios presente ahí. Eso significa judíos, Dios, judíos, es el que encarnado a Dios, que es el Señor del bienestar, del progreso, de la armonía, del amor, de la sabiduría sublime, de la larvidad, de la esperanza, de la felicidad, de todas las expresiones en la cual se siente bien o nos sentimos bien, ahí está Dios. Y en las sales, Dios se encarna, o sea, Dios tiene un cuerpo físico microbiológico. Y los nutrientes, todos los nutrientes son una porción o una porcel de Dios, hecho física y química. Eso fue lo que Satán hizo. Plagiar, o sea, falsificar las sales en forma sintética para engañar el cuerpo que meneste las sales en forma orgánica, o sea, naturales, tal como la naturaleza los ofrece, y no como en un laboratorio se hacen con base al petróleo y a otras sustancias que todas tienen ego. Todas las sustancias sintéticas tienen ego. Y por eso enceguecen la esencia, o sea, ciego significa que no ve. ¿Y qué es no ver? Pues que no tiene la luz en sus ojos. ¿Y qué son los ojos? Las ventanas del alma. ¿Y qué son las ventanas del alma? Pues por donde ingresa la conciencia, ya que el sentido de la vista es el más rápido para interiorizar conciencia en los seres vivientes. O sea, si queremos despertar la conciencia, debemos tener sales en los ojos. O sea, debemos tener bienestar, principio de equilibrio allí en los ojos. Y ahí vemos que en la medida en que la dama recupera o toma esa miel salínica, ella va a superar el karma de no haberla recibido cuando era un feto pasando por el cuello uterino. Entonces hay soluciones, claro que sí las hay. Y ya sabemos que cada suma de eventos positivos que hagamos en la vida es un dharma, o sea, es presencia de Dios. Y donde Dios está, todo está. O sea, lo mejor de lo mejor es porque Dios está. Si acaso tenemos alguna carencia, alguna vamos sacando, si es que está sucediendo el mismo delito. Porque una vez se arrepiente o nos arrepentimos, Dios hace casa en nosotros. Y como dice la expresión sagrada, el verbo de Dios se hace carne y habita entre nosotros. Y Dios, todo lo que, donde Él llega, Él todo lo ordena, todo lo repara, todo lo embellece, todo lo mejora. Entonces, estimados hermanos y hermanas, hay solución para aquellos que quizás nacieron por cesárea, no se entristezcan, no se amarguen, que Dios es muy grande y ha tenido y ha planteado esta y muchas otras soluciones. Mire, el científico Schussler, cuando descubrió que esas sales eran las que estaban en la médula, él empezó a extraerlas inicialmente de Maestro, no se oye.
Venerable maestro, en este concierto no se oye algo. ¿Vuestra mercedes oyen algo? No, maestro. Parece que salió No del se, internet. Parece que no se está oyendo nada. sí, la señal lo sacó. Venerable maestro Arcolanda. Venerable maestro Arcolanda. ¿Quién no recuerdan qué tema iba el venerable maestro Arcolanda? Porque me imagino que él no sabe en este concierto que no está siendo oído. A ver, alguno de los presentes. Sí, maestro, estaba explicando cómo recuperar las sales y las cales cuando se ha nacido por cesárea. Y cómo es la Entonces, presencia en los ojos, ¿no? ¿Cierto? sí que nos da la luz, que eso es el despertar de la conciencia, cuando realmente podemos adquirir esas sales y esas cales a través de la miel salínica que tiene las Gratitud, sales. venerable. Bueno, maestro. Buen día, maestro. El maestro específicamente estaba hablando de que para los que habían nacido por cesárea, que no se preocuparan porque habían varias opciones que Dios nos regalaba para poder recuperar esas sales. Gratitud, ya le estamos formando al maestro Arcolanda por interno, por el WhatsApp, por otro sitio, para que él restablezca la comunicación. Parece que fue una desconexión. Entonces, ya le dijimos más o más dónde iba el tema, porque suele pasar que, y a mí también me ha pasado, que uno se queda hablando y la inspiración ahí va. De todas formas, si tenemos el hilo donde va él, nos va a recomponer lo que no pudimos oír. Ya está otra vez en la sala, venerable maestro Alcolanda, íbamos en lo de las sales y en los ojos, cómo se refleja la luz. Hasta ahí podemos oírlo. Adelante, venerable maestro. Sí. Gratísimas, venerable maestro. Presentamos una desconexión aquí, pero ya estamos otra vez gratísimos por la ayuda y por estar ahí pendiente de que sea la mejor comunicación. Sí, decíamos que las diferentes sales que nutren la médula sirven para nutrir absolutamente todos los órganos, todos. Que una persona tiene una enfermedad genética heredada de los padres y se toma una miel salínica, muta su energía de la vida, él empieza a superar, o la persona empezamos a superar ese karma genético que traemos. ¿Y por qué? Porque el karma es una deuda que se tiene, una carencia, una deshidrogenización o una violación a la ley. O sea, sacamos a Dios del cuerpo. En alguna de las áreas, puede ser del riñón, del hígado, de los ojos, de la tiroides, del pulmón, de los huesos, etcétera, etcétera. Y se presentan las anomalías llamadas enfermedades. Entonces el maestro Kelly Zeus nos decía en una clase de medicina universal que una persona, así sea un profano, una persona común y corriente, bueno, todos somos profanos en un mayor o menor nivel, pero una persona externa que no conoce la doctrina, si se toma una miel salínica, fíjese bien, una botella de 500 centímetros cúbicos, esta persona encarna la línea de su padre interno y empieza a ser reparado, o sea, redimido de los karmas que tiene. Si esa criatura
ese impulso divino que recibió o recibimos se enaltece, se conserva y se mantiene, o sea, se multiplica, ¿qué va a pasar? Que no volverá esa enfermedad, ese karma, que quizá los padres nos heredaron, que fuimos nosotros mismos en el pasado, como abuelos, tatarabuelos, etcétera, etcétera. Lo superamos. Entonces, ¿qué calidad la bondad de Dios de haber licenciado que en un solo elemento llamado miel salínica se pudieran reunir absoluta inti todos los desiertos menesteres para iniciar la construcción de las 12 tribus de Israel, o sea, la expansel de la obra de Dios sobre nuestro microcosmos llamado cuerpo. Vamos, maestro Canto de Luz, hasta este instante abrir los fonos para que los seres que están aquí en el chat o en la sala, alguno que haya podido ya recibir o probar, haber tomado la miel salínica, que nos dé un testicierto, qué experiencia ha tenido, a qué le sabía, para que la gente que no lo ha hecho pueda decir, ah, bueno, vamos a empezar a conocer las expresiones, los gustos, los sabores, las reacciones internas, físicas, morales y espirituales de los que ya hemos tomado una mínimo o varias botellas de miel salínica en nuestra vida. Adelante, venerable maestro Cantoluz. Gratitud, venerable maestro Arcolanda. Entonces iniciamos que de forma voluntaria o si vamos simulándolo uno por uno, porque la pregunta del venerable maestro Arcolanda, obvia Inti, no va para todos, porque no todos la han probado. Pero quisiéramos que algunos de los presentes, de los que han tenido ese privilegio, nos cuenten, nos digan sobre su precisión de lo que significa el sabor y lo que han experimentado con la miel salínica. Estamos atentos. Una dama, una Eva o un Aba o un varón, están los foros en este concierto a su disposición. Adelante. Excelente día para todos, excelente día, venerable maestro Arcolanda. Hace un tiempo tuve la fortuna de probar la miel salínica y al inicio, cuando empecé a degustarla, me pareció un sabor muy extraño, pero a medida que fui consumiéndola más, me di cuenta cómo mi paladar se adaptó de rápido a ella y me empecé a sentir como si andara por el aire, porque tomé más de una copita, entonces me sentí como si andara por el aire, me sentí tan distinta y muchos días después de haber tomado esa miel, muchos días experimenté una sensación o una sensación de plenitud. Delicioso, maestro, me encantaría que muy pronto se rediga o se rehaga de nuevo esa experiencia tan deliciosa. Gratísimas, maestro. Muchísimas, venerable Mahatma. El venerable ser de Alquidiac, si puede abrir el fono y si ha tenido esa experiencia, nos puede contar algo al respecto. ¿Es tan amable? Adelante, venerable ser Baquifelio. Muy buen día, maestro. Buen día a todos los seres, al maestro Arcolanda. Gratísimas a Dios. Yo he tenido la oportunidad de probar los beneficios
de la miel salínica desde hace varios heliocrones. Inicial INTI fue en mi hijo, que él nació prematuro de 6 meses. Desde muy chico se le dio miel salínica, eso lo ayudó muchísimo a reforzar sus defensas. Y pues también en mí la he probado, pues la primera vez que la probé, sí fue pues extraña la experiencia porque pues le sentí un sabor, eh, bueno, bastante como particular, ¿no? Como ácido. Incluso otros seres de mi familia que la probaron pensaban que estaba, eh, pues que no estaba fresca, por así decirlo, pero pues la experiencia en el tema de la salud fue excelente, como lo dije, pues para las defensas, para el vigor del propio cuerpo. Entonces ha sido una experiencia muy bonita, gratísima. Gratísimas a vuestra merced, venerable ser Baquifelio. ¿Quién más nos quiere dar soporte en este concierto? Maestro. Adelante, venerable maestra Lojeiski. Gratísimas. Para mi concepto, la miel salínica, pues me gusta su sabor porque es como saladito, como salobre. Es súper, digamos, súper rica, diferente a las otras mieles. Yo recuerdo que nos enseñaban que uno podía hacer una peticel cuando la comiera. Entonces siempre, digamos, que la ponía debajo de mi lengua, hacía una peticel y la verdad me funcionaba. Yo sí la he tomado por lo que yo nací con cesárea. Entonces, digamos, la he tomado más que todo por eso. Pero su sabor es muy delicioso y digamos, las bondades que ya tiene son muy, muy grandes. Hasta ahí gratísimas. Gratísimas a vuestra merced. Si hay otro Maestro, ser, antes, estamos. Adelante, adelante. sí, yo también quiero dar mi porte. Pues a mí también me gustó mucho el sabor desde la primera vez que la probé. Y es un sabor como ácido que hace salivar mucho, pues que activa mucho como la producción salivar y, y que hace sentir como mucho calor en todo el cuerpo, pues que entra como llenando de calor el cuerpo. Y sí, de ahí en adelante uno se siente diferente, se siente de verdad que la vida cambia mucho. También quiero contar una experiencia que tuvimos una vez en un parto que me tocó una vez ayudar a atender con una antropogenia en San Rafael. Y resulta que la señora llevaba como 24 horas en labor de parto y la niña no había podido nacer porque estaba enredada en el cordón umbilical. Y se pasó el dato al templo. Uno de los maestros atendió, no recuerdo en ese momento quién estaba, pero mandó una miel salínica y mandó otras medicinas. Y, y recuerdo mucho que cuando se le dio una porción de miel salínica a la madre junto con otra medicina, pues fue en cuestión de instantes, o pues yo creo que no fueron más de 2 minutos en que nació la niña. Entonces fue como una experiencia que se me quedó muy grabada. Hasta ahí mi porte. Gratitud, venerable Eva. ¿Quién más quiere dar un porte en estos conciertos?
estamos atentos a que uno de los abas o varones también se pronuncie. Adelante. Buen día, maestro. Buen día para todos. Voy desde Bacatá. Muy bien. Sí, gratísimas a Dios. He tenido la oportunidad de probar la miel salínica. Al principio sí pensé que era total dulce, pero es ese como agridulce muy, muy rica. Sus propiedades, las bondades de consumirlas, cuando ya me dijeron. Y sí, sí he tenido la fortuna de consumir. Gratitud, venerable ser. Otro ser que nos quiera dar un concepto al respecto en este mismo instante. Ojalá sea un varón. Bueno, siempre en la vida, en los lugares y en estos chats nos ganan las Evas. Otra Eva que nos pueda dar concepto, que haya tenido esa experiencia. Bueno, maestro, venerable maestro Arcolanda, ahí tenemos pues los conceptos de aquellos que quisieron dar soporte y más las Evas que los varones, pero han sido conceptos muy, muy positivos. Adelante, venerable maestro. Venerable maestro Canteluz, así se era que tenía el fono cerrado. Mira, hay un videito que le mandé a su WhatsApp, a ver si su merced lo puede publicar en la pantalla, dura más o menos 4 minuticos, para que la gente sepa que cuáles son esas 12 sales y recuerden lo que se explicó la semana pasada sobre la función que tienen en nuestro organismo y ahorita explicamos la función espiritual, porque las sales que anuncian aquí en ese video son las sales sintéticas, pero si esas ayudan en un porcentaje, ¿cuánto más cuando se toman las reales que Dios hizo en el seno bendito del laboratorio de la Madre Divina, la naturaleza? Tu merced me dice, maestro, si ya lo vio el videito o ya le llegó, y a ver si lo podemos publicar, maestro. Adelante. Maestro Canteoluz. Sí, maestro, estoy activando aquí la página web en WhatsApp. Ya estoy mirando a ver si me llega su dato ya. Ahora sí, un segundito, maestro. Ya me envió el enlace, ya lo estoy observando en este mocierto. Bien. Ah, ya. Dice tu poción, algo así. Exacto. Sí, ya lo voy a ubicar. Esos son están limpios porque ya cambiaron. Sí, están limpios.
Bueno, entre tanto el maestro puede hacernos el favor de ubicar el video instructivo sobre las maestro, copias de sí, las... ya. ¿Ya, maestro? Sí, sí, lo tengo. Pensé que estaba, es que lo estaba oyendo aquí por interno y pensé que estaba sonando. Un segundo, maestro, yo miro. No, aquí Un no se está segundo, viendo, ni se está... Maestro, Perfecto, no se ya está voy. viendo, ahora sí. Ahora sí, listo. Vamos a regresarlo. Maestro, su merced lo puedo ubicar en una pantalla completa, por favor.
Gratísimo maestro Cantoluz. Con gustísimas, venerable maestro. Sí, estábamos hablando precisamente que este médico, Schussler, o médico alemán Wilhelm Schussler, médico muy reconocido, que se dedicó a investigar precisamente en las autopsias de qué elementos estaban constituidas el árbol de la vida, porque la columna es el árbol de la vida. La médula o el tuétano de los huesos medulares es el árbol de la vida. Y debemos encenderlo. La gente ahorita en diciembre compra unas instalaciones y dicen que es el árbol de Navidad o de la nueva vida. Realmente lo que estamos explicando hoy es la verdadera forma de hacer honra al árbol de la vida nueva, inyectando las sales que menesten los 12 sentidos que tenemos para poder despertar. Existen sentidos físicos y existen sentidos internos. Hay 7 internos que tienen que ver con los 7 chakras y hay 5 externos que tienen que ver con los sentidos comunes, la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. El manejo del sexo, la fortaleza, o sea, la castidad, la fortaleza del cuerpo vital, la juventud, la inteligencia emocional, la intuición, la telepatía, el poder de la fuerza de voluntad y la palabra, el despertar las vidas pasadas y despertar la conciencia, y la santidad o la sacridad, la encarnación del Espíritu Santo o Sacro, que son los 7 internos, 7 sentidos internos, se despiertan con estas 12 sales. ¿Ustedes han oído hablar que existe una ciudad celestial que se llama Salem? Precisamente Salem es el depósito de las 12 sales. Satán le llama Sión a esa ciudad que está en el abismo y que se dedica a falsificar las 12 sales para que las personas encarnen los demonios, o sea, los 12 defectos o las 12 expresiones antitéticas de las sales son encarnadas cuando se consumen sustancias plagiadoras o falsificadas o falsas. Una señora que era homeópata, le preguntó al maestro si ella podía seguir tomando las 12 sales de Schussler que la homeopatía vende y que son de origen sintético. Entonces el maestro le dijo que si ella quería, pues que lo podía hacer, pero que él no aconsejaba que introdujeran mentiras o engaños al organismo, porque ese mismo engaño mañana va a convertir en víctima a los seres humanos, porque ¿quién es el engañador de las almas? Satán. Entonces, entre más se engañe tomando sales sintéticas, más Satán va a haber en el interior de nuestros cuerpos. Entre más sean naturales, vamos a tener más al Cristo, que es la luz y la conciencia. Claro, si su merced come fruticas, verduras, legumbres, leguminosas, oleaginosas, cereales, ahí vienen sales también, claro que sí. Y si entre más orgánicas y limpias sean, mucho mejor. Pero la condensación, la concentración suprema de las sales minerales a la dosis que el ser humano necesita, Dios la puso en la mano en la miel salínica. Una señora que estaba en la Ciudad de México en el año 2001, 2002, cuando fuimos a evangelizar o a hacer entrega de esta ciencia sagrada al país de México, o Méxito, la miró. Y en esa época costaba más o menos 800,000 pesos, costaba esa dosis alcanzaba para 36, 33, 36 días. Entonces la señora la miró y dijo que
ella sabía que la fuerza de las sales de Schussler eran efectivas para curar muchas cosas y que ella podía dar testimonio de ello. Le dije, cuando pruebe esta, tome esta, se va a dar cuenta que es miles de veces mejor que las sintéticas. Entonces ella dijo, pero ¿cómo hacemos para probarla? Le dije, pues sencillo, se reúne con varios que están aquí en la reunión y entre todos compran una. Y así fue. Entre todas, un grupo de damas hicieron el ahorro y compraron, entre tanto estuvimos allá en México, una botella de esa potencia biológica llamada la miel salínica. Y ellas salían conmigo a hacer ejercicios, hacíamos sacudis en las manacas y empezaron a mostrar el test y cierto que se sentían sin dolores en sus coyunturas, que se sentían más energéticas, que era como si le hubieran inyectado algún tipo de sustancia que les había limitado el dolor y les había producido un estado muchísimo más placentero dentro de la actividad física, aún con niveles de exigencia elevados. Otra señora decía que esa noche ella se soñó que le habían entregado un cántaro de agua y que según ella decía que al tomar esa agua, ella había encarnado o había recibido el agua de la eterna juventud, pero que cuando la probó era exactamente el sabor de la miel que había comprado en grupo. Entonces, Dios muestra muchas formas para que podamos ayudar a evolucionar nuestra existencia. Y la forma es conectarnos con la naturaleza. Despertar el Kundalini es esto que estamos hablando, que encarna uno la Madre Divina, que ella se expresa materialmente, literalmente se expresa. A la gente que solo pensaba que Dios existe en el mundo mental, en el mundo emocional, en el mundo espiritual, Dios se hace carne y habitó entre nosotros y habita entre nosotros. Y por eso en la medida en que sepamos valorar la naturaleza pura, casta y limpia, esta clase de sustancias, vamos a poder testificar exactamente eso, la potencia, el vigor que se siente, la renovación, la presencia divina, para poder tener acceso a los registros akáshicos, o sea, a la memoria genética de nosotros, porque esas sales son las que nos quitan el olvido. El suero del olvido es un bloqueador de las sales. La alquimia, la Mutacel, es un activador de las sales que tenemos dentro para que esos 12 bombillitos del árbol de la vida se enciendan y de verdad hagamos una nueva vida, o sea, una nueva vida o una natividad, nacer nuevamente y volver a nacer. Bendito sea Hermagnus por haber estado en esta reunión donde ya sus mercedes saben cómo superar la cesárea o la cesárea y nacer, volver a nacer, entrando por la puerta de la vida, que son las 12 sales de alquimia. Benditos sean paz y luz, paz inverencial. Adelante, maestro Cantoluz. Gratitud, venerable maestro Arcolanda. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere dar un porte, es el cierto. Adelante, venerable ser Ulgen Bad.
Buen día, buen dinero, buena salud. Licencia, hasta hace poco entré a la charla por la labor, pero pues no quería dar un porte sobre la cesárea y pues las consecuencias que tiene la cesárea en la parte fisiológica. Es que cuando una mamá se somete a cesárea, la recuperación puede que ellas no sientan nada, absolutamente nada durante el procedimiento porque es una anestesia, pero después la recuperación tarda semanas, inclusive años más porque se está rompiendo una infinidad de tejidos para poder sacar el bebé por una parte pues no natural. Entonces hay muchas consecuencias en esa parte. Y la parte natural del parto por vaginal, se altera también algunas cosas y el bebé puede tener algunas consecuencias también que se pueden ver, como por ejemplo cuando sale la cabeza del bebé, los pulmones están comprimidos porque sale solo la cabecita del bebé en el parto natural. Y esto permite que las secreciones que hay en la boca del bebé no se vayan a los pulmones, o si el niño ha tenido una cosa que se llama meconio, que es una cosa muy viscosa, que es como el primer popó del bebé por sufrimiento fetal, este no se va a los pulmones, sino que se saca ahí. En cambio, durante la cesárea, este proceso de compresión, primero de la cabeza y luego del tórax, no se da. Entonces ahí pueden haber algunas complicaciones también. No era el porte que quería decir, gratísimas. Maestro Urgenbach, su merced como médico y en el ejercicio de su profesión como médico general, ha mirado los sufrimientos que presenta una dama cuando ha sido intervenida y perforado algunos tejidos abdominales para poder sacar el niño por allí. Su merced ha visto la naturaleza de la pigmentación o la pigmentacel que presenta el niño en la cabeza cuando nace por parto natural y la que presenta cuando nace por cesárea. Adelante, maestro, estamos oyendo. Sí, maestro, pues la verdad hace bastante tiempito que no entro a una cesárea. Eso fue más que todo en la época de estudiante. Después fueron solo partos naturales los que me tocó asistir. Alguna que otra después, pero sí, hay un cambio bastante, pues siempre la naturaleza ha sido millones de heliocrones para desarrollar un proceso fisiológico, como es cualquier proceso fisiológico, respirar, comer, la micción, la orina, la defecación, todo ha sido un plan, digamos que maestro, por la inteligencia orgánica genética de la evolucel. Entonces, estos procesos son perfectos en sí, y cuando uno cambia algo de ese proceso, generalmente uno está cometiendo errores y está causando algunos problemas porque realmente nuestra inteligencia no llega a los tobillos de la inteligencia de la naturaleza como tal. Por ejemplo, el proceso de FECACEL, no sabemos que el apocicel de cunclillas alinea el recto, pero pues nosotros cambiamos por la comodidad, por el retrete, y ahí dañamos algunas cosas. Y así, sucesivamente, todos los procesos que nos alteramos naturales siempre tienen una consecuencia. En el parto, como lo que le dije, maestro, principal INTI es eso, o sea, el proceso cardiovascular que se ejerce para cambiar de una respiración placentaria a una respiración pulmonar, que el niño va por primera vez a usar sus pulmones, es un proceso que tiene unas fases. Entonces, la primera fase es la sacada de la cabecita y la segunda fase es la sacada del tórax, que ya entonces se descomprimen los pulmones y llega el primer hálito. Este proceso como tal no se da igual en el proceso de cesárea. Y sí, o sea, sí hay unos cambios en la coloración. Y lo otro es el hecho de que
generalmente les cortaban muy, o sea, uno no ve en la naturaleza que los bebés cuando nacen, sobre todo cuando nacen por cesárea, ellos les cortan mucho más rápido el cordón umbilical que cuando nacen por un parto natural. E inclusive por el parto natural se estaban apresurando en cortar ese cordón, sabiendo que dentro de ese cordón y dentro de la placenta hay sangre todavía palpitando que la necesita el bebé. Entonces, estas son las cosas que se ven, ¿no? Y obviamente también se ve un poquito más, sí, cuando sale el bebé por el parto vaginal, se ve más esta parte blanca, ¿no? Que va pasando en la cabeza del bebé por el parto, por el canal, y se va pegando todas estas sustancias y se ve más blanco. En cambio, por la cesárea, pues no se ve esto, maestro. Exacto. Esa sustancia blanca es rica en heliciertos proteicos que elevan la respuesta inmune del niño y penetran en un porcentaje por las fontanelas, o sea, las ventanas de los cielos, para que ese niño entre a activar la conciencia, ya que el encéfalo es el depósito de conciencia superlativa y fisiológica y anatómica en un cuerpo. Esa sustancia lechosa, ese calostro uterino, son sales que hacen que la niña o el niño se desarrolle más rápido integralmente. Es más, las personas que nacen por el parto natural tienden a mutar más fácil la energía cuando aprendemos. El maestro, cuando nos emposó, nos hizo un tralto de preparatoria en la cual él decía que la pareja que sabe respetarse entre sí y no tiene relaciones sexuales antes de ser emposados, esta pareja recibe un dote de Dios por haber respetado el templo hasta que un sacerdote del Dios Altísimo les enseñara cuáles son los pases de entrada. O sea, la persona que nace por parto o nacemos por parto natural, también vamos a tener más facilidad para que se nos entreguen las técnicas de la alquimia o de la castidad en forma más fácil, porque estamos en la misma línea o en la misma conexión. Cuando sucede lo contrario, es complejo que la persona reciba esta bondad. Yo estuve mirando de los emposados que entramos en la línea emposorial nuestra, ninguno había nacido por cesárea. El maestro seleccionó a todos los que habían nacido por parto natural. Posteriormente, emposó a parejas que uno de ellos había nacido por cesárea y explicó el maestro que las personas que nacen por parto natural, los esfínteres se cierran más fácil. La sensibilidad o la sensación de los 3 impulsos premutativos que el mundo les llama preorgásmicos, los sentimos más fácil cuando nosotros nacimos por parto natural. Cuando nosotros nacemos por parto natural, permitimos que el vitriolus se caliente a la temperatura suficiente para que el esperma del varón se evapore. O sea, es el vitriolus el que evapora el semen del varón para que se vuelva como el vitriolus un gas. Y la dama que nació por parto natural eleva más fácil la temperatura vitriólica, produciendo en el matraz, o sea, en su útero, una hornilla, óigase bien, foática, que evapora los fluidos propios y los del varón, permitiendo que la energía no se derrame. Así la persona tenga una debilidad, como se ha evaporado, los vapores no se derraman, los vapores ascienden, porque no son regidos por la ley de gravedad. Otro punto que el maestro explicaba, cuando la persona nace por parto natural, se libra de la genética de robo social a un nivel mayor. Bueno, robos o malos, robos hay en todos los lugares, pero cuando la persona nace por parto natural, aleja el karma del robo de su naturaleza o de su vida. Tiene más protexel para que no lo roben.
o no la roben, no atraiga ladrones o no le guste el robo, no le guste quitar. Inclusive el maestro explicaba en una plática que cuando uno va a pagar algo, Satán ha programado el robo haciendo que en los bancos y en las entidades se utilicen las ventanillas o las ventanas para pagar, y que eso es una forma de robo inducido en el subconsciente de los que estén o estemos pagando por allí. O sea, Satán ha sido muy inteligente para coaccionar la humanidad a que entremos en la violación, o sea, en otro tipo de cesárea, que es recibirlos, abrir por la ventana, no por la puerta, el dinero o los pagos que representan, el dinero que representa la energía de la vida, la riqueza. El maestro explicaba que si su merced puede evitar en cuanto a lo posible pasar cosas por las ventanas, menos robos van a haber en su casa, menos ladrones van a nacer en sus hijos, menos genes de robo vamos a desarrollar. Por ejemplo, en los peajes, que el carro debe parar, no se necesita abrir la ventana para pagar por la ventana. Si ella recibe por su ventana ya en su cubículo, eso es ella o es la persona que está recibiendo, pero nosotros debemos ser conscientes y abrir la puerta en una forma prudente y entregar el dinero. Pero no pagar por la ventana porque estaríamos invocando el robo. Fíjese bien, despertar la conciencia no es solo ir a los mundos internos para recibir la doctrina de nuestros maestros de la logia blanca, de los grandes cristos que han pisado la esfera. También es que acá en lo físico encarnemos esa conciencia para vivir mejor. De nada serviría que tengamos iniciaciones espirituales como Dios nos la ha otorgado internamente, y aquí en lo físico ser una desgracia. Una contradicción no tendría sentido. Entonces el despertar, por eso todas las iniciaciones del despertar fueron traídas al plano físico, y esta de pagar por una ventana es pérdida de esa iniciación de la honestidad y de la honradez. Se abre la puerta y se paga por la puerta, mas no por la ventana. Claro, si su merced quiere pagar por la ventana, pues eso es su libertad. Si su merced quiere programar más genes de robo, pues eres libre de hacerlo. Empero, si quiere ganar más genes de honradez y que le respeten su propiedad, es bueno cumplir la ley de Dios que dice: pase por la puerta, no por la ventana. Entre por la puerta, no por la ventana. Por la ventana entran los ladrones y robadores. Hay una porción de la Biblia que habla al respecto y nos describe con detalles qué pasa o quiénes son los que entran o salen por la ventana. Vamos a buscar este memorario, estos versos de la Biblia hebrea. Maestro Cantón Luz, ¿cómo está oyendo? Fuerte y claro, venerable maestro. Maestro, su merced nos puede hacer el favor de leer en el libro de Eclesiastés, Memorarium 12.
Listo, maestro, aquí lo tengo. Adelante, maestro. Memoradium 12, Eclesiastés, desde el verso 1. Y acuérdate de tu Criador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y las nubes se tornen tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por la bajeza de la voz de la muela y levantárase a la voz del ave y todas las hijas de canción serán humilladas. Cuando Gratísimo, también maestro. temerán. Listo, maestro. Tu merced nos puede leer en el libro de Juan, capítulo 10, maestro. Libro de Juan, no San Juan, sino Juan. Capítulo 10, por favor, o Memoradium 10. Bien. Vamos a ver si es este. Capítulo Memoradium 10 de Juan. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, más sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Maestro, Mas en Éxodo, sí, ahí está bien, maestro, tranquilo. En Éxodo 22, por favor. Verso 2 en adelante, o del 1 en adelante, gratísimo. Éxodo 22. Cuando algún hurtare buey u oveja y la degollare o vendiere por aquel buey, pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que le hirió no será culpado de su muerte. Si el sol hubiere Oiga sobre bien, el... Sí, adelante. maestro, vuelva a leer ese pedacito, por favor, esa, por ser sí, gratísimo. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que le hirió no será culpado de su muerte. Aquí está claro. Aquí está muy claro de que el karma del robo, inclusive si una persona mata a un ladrón en el acto, es libre o es librado de homicidio, ¿cómo le parece? Pero hay que tener mucho cuidado con esto. Pedir a Dios, que pidamos a Dios que no caigamos en una circunstancia de estas, porque es muy lamentable. La persona cuando mata a otra persona queda con un sentimiento, un senticierto de dolor, aunque haya sido en forma defensiva, queda un dolor interno por haber quitado la vida a una persona en circunstancias como estas. En una ocasión, un muchacho taoísta estaba en un bus, él era practicante de artes marciales, y él descubrió que a una niña la estaban robando, le estaban quitando sus pertenencias ahí al frente, a una muchacha, y entonces él actuó dándole una patada al ladrón que lo lanzó
hacia donde está la zona de la registradora o donde estaba la zona de la registradora de los buses antiguos. Adelante. Y sucede que estos tipos no andan solos, siempre andan en gavillas, en pandillas o en grupos, o andan acompañados por otro ladrón que es el que le hace, como dicen por ahí, el marco, el cuadro, el 2, para consolidar el robo. Y por detrás el tipo lo apuñaló. Pero hubo un arma muy grande, y es que el cuchillo, cuando se lo fue a ensartar en la espalda, la punta del cuchillo se metió en una de las costillas, oígase bien, de las costillas, en el tórax, y el tipo no pudo sacarla. Algo pasó, Dios intervino, y el cuchillo quedó metido en la costilla y no lo pudo volver a sacar para seguir apuñaleando a este estudiante taoísta. Pero el maestro nos dio una enseñanza muy clara. Nosotros debemos medir las circunstancias con conciencia. Si a una persona le van a robar una cadena de oro, dígame, ¿quién necesita una cadena de oro para poder vivir? O que si no la tiene, ¿qué le falta o qué estaría faltándole a esta persona? Nada. Eso es parte de la vanidad. Adornos vanos que no son necesarios o menesteres, son lujos extras. Y casi pierde la vida este muchacho. Imagínense donde se hubiera metido el cuchillo, la punta del cuchillo por las dos costillas, en medio de las dos costillas, y no se hubiera clavado en ese hueso, hubiera muerto, porque una perforación pleural, una perforación pulmonar, eso es, el de sangre es muy rápido y la posibilidad de salvar a una persona así es muy complicada, muy difícil. Entonces tenemos que mirar con conciencia las circunstancias del robo para saber pedir a Dios que nos guíe. Por eso antes de salir de casa debemos orar. Cuando nos vamos a subir un bus debemos orar. Cuando vamos a salir o entrar a algún lugar debemos orar. Es una oración, puede durar 20 segundos, 30 segundos y tiene mucho poder, porque es una forma de encomendarnos y absorber, fortalecer la presencia de Dios en nos. El maestro decía que no solo ladrón el que roba, sino el que se deja robar. Pero hay circunstancias en que no solo nos pueden llegar a robar cosas materiales, sino pueden robar la vida. Y hay que saber sopesar con prudencia ese proceso. Porque hay personas que por no dejarse robar el celular han salido persiguiendo a los ladrones y han recibido disparos o los han apuñalado y han perdido la vida. O sea, perdieron el celular y la vida. Entonces, por eso debemos orar muy bien, orar en todo tiempo y lugar para saber movernos y no cometer errores que representen peligros graves en nuestra existencia. Bueno, benditos sean todos. Vamos a dejar hasta aquí la conferencia de hoy. A todos, benditos sean por estar en la reunión. El maestro Cantoluz, gratísimas por haber estado. Y si algunas dos personas quieren decir algo al respecto, lo pueden hacer. O un varón que haga la oración y terminamos por hoy. Benditos sean maestros y hermanos. Hasta pronto. Paz y luz, paz inverencial. Gratitud, venerable maestro, y estamos atentos a sus indicaciones. Si hay una o dos personas que quieran dar un porte, es el more cierto, y si no, terminamos con la oración. Adelante, entonces. Estamos pendientes. Maestro, su merced puede dar la oración al Altísimo, por favor, y concluimos por hoy gratísimos. Claro que sí, venerable maestro. Sacratísimo Padre omnipotente, Triada divina, Ha Keterua, a todos los seres de la luz y de la creación, a los grandes maestres y enviados de Dios, Ha Kelium Zeus Induceus, Samael Joabator Weor, Gran Cristo Miguel Weor Sama Bijael, Gran Cristo Arribajo, Gran Chiloj, Cristo de Galilea, Jasua Ben Pandirá,
hoy, Jehová. A todos los seres de la luz y de la creación, damos infinita gratitud por licenciar que la vida continúe, por tener la oportunidad de continuar en este camino, de crecer, evolucionar, de tener la posibilidad de ganar esta batalla con vuestra ayuda, vuestra guía, vuestras doctrinas y la sabiduría e inteligencia que menestemos y que pedimos y acudimos a tu infinita misericordia para que nos esté presente y que la voluntad y el amor hacia el camino, hacia la justicia y hacia el equilibrio sean presentes en cada momento en nuestras vidas. Todo esto lo agradecemos y pedimos ahora y siempre por los méritos de tu Hijo, el gran Josué Ben Pandira. Aún sea. Gratitud a todos por la asistencia. Maestro Managda, nos vamos a encontrar a las 5 de la tarde, Dios mediante, otra vez, para invitarlos a todos los que están en la sala, gratis. A vuestra merced, claro que sí, honorable maestro.